Las civilizaciones preincas tenían un amplio conocimiento de la medicina basada en las propiedades de productos naturales. Gran parte de la medicina actual se basa en esas propiedades descubiertas por nuestros ancestros. Soy Modesto Montoya y hoy en Umbrales veremos cómo los científicos médicos modernos rescatan el conocimiento de las civilizaciones preincas. Una multitud de personas se tratan con la medicina tradicional a lo largo y ancho del Perú. Hace poco, esta medicina tradicional era considerada marginal. Hoy en día, científicos de todo el mundo vienen al Perú a utilizar estos conocimientos de los médicos antiguos peruanos. Una sabiduría vigente en los pueblos de la costa, la sierra y la selva del Perú. Los productos naturales del Perú que tienen propiedades nutracéuticas o curativas son ahora el interés también de institutos internacionales como el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia. Con nosotros está el doctor Michel Sauvin, que es justamente director de investigación de este instituto internacional. ¿Qué es lo que te trajo aquí al Perú? Es que, como sabes, la mayoría de las plantas de Europa son ya bien conocidas, bien estudiadas. Hay ciertos logros, intereses a nivel medicinal de estas plantas. Aquí en el Perú hay problemas de enfermedades infecciosas que siguen problemas fuertes y que pueden ser tal vez curadas con plantas medicinales nativas del Perú. De las sustancias curativas que convierten estas en fármacos en las farmacias, ¿qué porcentaje, más o menos, claro, de estos medicamentos de la farmacia tienen origen en propiedades de plantas? Ese es un tema antiguo, ¿eh? El trabajar con las plantas medicinales en la farmacopea mundial es un tema de siempre. La mitad de las moléculas que se usan en la farmacia vienen de estas plantas. La experiencia milenaria de los peruanos ha dado al mundo una serie de productos naturales con propiedades curativas. Por mucho tiempo, la medicina convencional, moderna, dicen algunos, se oponía un poco a estas prácticas. Estamos con el doctor Ciro Maguiña, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y decano nacional del Colegio Médico del Perú, que nos va a hablar sobre este tema. La medicina, cuando llegaron los españoles a Perú, la medicina europea, leyendo un poco, era un poco incipiente, ¿no? Y muchas veces confundían enfermedad con malos espíritus. Venía el cura y comenzaba a hacer... Claro, lo que pasa, recuerda, la medicina de España... ¿Por qué en Europa había esa...? Es que la medicina medieval era recontra atrasada. ¿En qué se basaba? En la medicina galénica. Y cuando venían a América, ellos trajeron epidemias que diezmaron a nuestros indígenas peruanos. Pero, ¿qué traían de medicina? La famosa triaca. Triaca era una medicina de tiempo galeno, que era una serie de 70 vegetales. Miles de años atrás. Y eso se emplea en Perú con la triaca, que no sirve para nada. En cambio, ¿qué usamos? Acá tenemos las distintas plantas, como la quinina, teníamos, digamos, otras plantas medicinales que sí funcionaban. Y tenemos acá buenos cirujanos, neurocirujanos, recuerdan para las guerras, las trepanaciones. Entonces acá, a pesar de que no sabían escribir, la medicina está mucho mejor desarrollada, más armonizada y más integrada. Y los cirujanos que venían eran pues barberos, eran cirujanos, digamos, prácticamente era una profesión despreciada. Entonces, obviamente, nuestros curanderos verdaderos podían, nuestros hueseros, nuestros verdaderos, digamos, expertos en usar plantas, sanaban mucha gente, pero eran perseguidos.
eran subversivos para el Estado religioso, ¿no? Y todo se curaba con milagros, con fe, pero no era así. Entonces la medicina medieval que vino a Europa estuvo atrasada, tal como hoy se demuestra científicamente. Pero hasta ahora existe, por ejemplo, con el respeto que se merece, pues el Señor del Milagro, hay gente que para curarse camina arrodillada. Ah, no, lo que pasa es otro concepto interesante, ya yendo a la parte de las medicinas alternativas y las complementarias. La fe cura. Sana. O sea, una fe del curandero, del médico, del Señor de los Milagros. Hoy se ha demostrado que el tener fe estimula tus defensas. La gente deprimida se muere más porque su defensa está baja. Los ateos tenemos problemas. No, es que el ateo también tiene fe en la ciencia, puede tener fe en el desarrollo. Bueno, yo soy creyente, pero no religioso. Claro, entonces, en el sentido que el creer en algo estimula tus defensas. Por eso yo tengo buena vibra. Ahora estamos en un parque con un entorno al lado de la playa. Esa buena vibra lo tenían los antiguos. Los antiguos peruanos conocían una serie de propiedades de plantas diversas. Una de estas plantas, la maca, tiene propiedades que se relacionan con la fertilidad y en el caso de los hombres con la próstata. ¿Desde cuándo los peruanos utilizaron esta propiedad de la maca? Ya se cultivaba en estas zonas de hace 2000 años atrás como un alimento y segundo como un elemento importante para mejorar la fertilidad. Cuando nosotros iniciamos nuestros estudios de maca, el costo de la maca era de 3 soles el kilo y ahora está de 10, 11 o hasta 12 soles el kilo. Y a veces cuando uno quiere adquirirlo están escasos y no es posible porque todo se exporta al exterior. Y si eso hiciéramos con las otras plantas del Perú que tienen propiedades interesantes, seríamos grandes exportadores de estos productos y los recursos serían mucho mayores. Ciertamente, si solo lo llevásemos al nivel de esos 6.700.000 para una sola planta, si tuviésemos 1000 investigadores cada uno que investigue una planta y tengamos 1000 plantas, tendríamos al año una venta al exterior de 6.700 millones de dólares, adicional a la venta del consumo interno. Entonces, creo que ahí hay una beta muy importante. Nosotros hemos hecho un estudio el año 2010 en la zona de Carhuamayo y Junín, o sea, en las zonas productoras, donde logramos demostrar que la población que no consume maca en esa zona, los puntajes de estado de salud entre 35 y 75 años disminuían gradualmente, como ocurre en cualquier población del mundo. O sea, una persona de mayor edad tiene menos estado de salud que una joven. Pero si nosotros evaluábamos en la población que consume maca de esa zona, el puntaje de salud de 35 a 75 años casi no se modificaba, es como si no hubiera envejecido. Entonces eso demuestra cuán importante es un alimento funcional para la salud de las personas. Finalmente, doctor González, diferentes colores de maca y diferentes propiedades, ¿no? ¿Cómo es esto? Los estudios en nuestro laboratorio de endocrinología y reproducción en la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha demostrado que la maca negra aumenta en mejor proporción el número de espermatozoides que lo haría las otras variedades de maca. Mejora la memoria y el aprendizaje, mejora el estado de ánimo, mejora la resistencia física, entonces se retarda más la fatiga cuando uno hace ejercicio. Estos se han hecho en modelos experimentales, los cuales se han repetido en varios experimentos y en todos se demuestra exactamente lo mismo. Un cuadro muy típico en los varones mayores de 50 años es que la próstata crece en tamaño y ese crecimiento en tamaño produce mucha sintomatología que afecta a la calidad de vida. Nosotros en el laboratorio podemos simular un crecimiento de la próstata administrando una hormona, se hace crecer la próstata y cuando nosotros administramos la maca roja, el tamaño de la próstata se reduce al tamaño normal, lo cual lo normaliza. Y eso daría las posibilidades, daría pie a que esto fuese una alternativa, una posibilidad importante para el tratamiento de esta patología.
También en las mujeres con la menopausia se le genera una enfermedad que es la osteoporosis, que significa la reducción de su masa ósea. Al disminuir los niveles de hormonas sexuales femeninas, la masa ósea se altera, entonces una mujer se vuelve frágil, se cae y se rompe el hueso. Entonces, en el modelo experimental hemos hecho exactamente lo mismo. Hemos logrado una osteoporosis, un animal de experimentación, y cuando le damos la maca roja se revierte la osteoporosis, lo cual también genera una nueva posibilidad terapéutica. Y en tercer lugar, hemos encontrado también que la maca roja mejora la calidad del embrión. En zonas donde hay mucha contaminación ambiental, por ejemplo el plomo, las tasas de aborto, de pérdidas en las gestantes muy altas. Entonces nosotros, si administramos plomo a una ratona preñada, el embrión se daña, se altera. Lógicamente no va a lograr un producto final, un ratón. Entonces, cuando nosotros hemos hecho un experimento comparando varios tipos de maca, varios colores, hemos comparado ácido ascórbico, o sea, una serie de compuestos, encontramos que la maca roja mejora la calidad del embrión. Es como si no existiera el plomo que está haciendo daño, o sea, contrarresta el efecto del plomo. Una buena parte de las enfermedades del hombre moderno es debida al bloqueo que hay entre el consciente y el subconsciente. Por eso los chamanes de la selva peruana son capaces de usar las sustancias selváticas para desbloquear la comunicación entre el consciente y el subconsciente y descubrir el origen de muchos males. Estamos en el Jardín Botánico del Instituto Nacional de Salud con el experto en temas amazónicos, Roger Runrill. Roger, ¿cuáles serían para ti las plantas símbolo de la Amazonía que han conquistado el corazón del mundo? Bueno, lo primero que hay que señalar es que el Perú es un país megadiverso. Solamente en la Amazonía hay un registro de 25.000 especies de plantas. Las dos plantas maestras que son la clave, la llave del chamanismo amazónico son Cichotria viridis, o sea, chacruna, y la ayahuasca. La fusión bioquímica, la sinergia bioquímica de estas dos plantas generan estos estados visionarios de conciencia, que es parte del ritual chamánico en la Amazonía. Ahora, hay otras plantas que sirven como purgativos, o sea, otras plantas con fines terapéuticos, ¿no? Porque el tratamiento chamánico implica, en primer lugar, una limpieza. Yaguarpanga, por ejemplo, es una planta que produce una limpieza, es una planta vomitiva. Ajo sacha también. Luego de esta limpieza viene la ingestión del ayahuasca y la chacruna. Es importante señalar de que en la medicina tradicional amazónica el cuerpo humano es el instrumento fundamental de la curación. Visita a Perú, tu estadía en Perú, ¿qué plantas interesantes has encontrado? La forma de trabajar sobre plantas medicinales del Perú es empezar para trabajar con los grupos nativos que tienen este conocimiento y hacer con ellos un trato para inventoriar sus conocimientos, sus plantas. Y de esta forma podemos
a partir de estas plantas hacer unos ensayos en laboratorio que nos permite saber si estas plantas tienen un interés para ciertas enfermedades, que son las enfermedades principales en las zonas tropicales. Estamos trabajando con los Yaneshas en la selva central. Hemos hecho todo un trabajo de inventariación de sus plantas y a través de esta inventariación, hemos conocido unas plantas que tienen un interés en enfermedades tipo la UTA, que se llama también leishmaniasis, que es una enfermedad que es un problema para la gente en la selva. Y estas plantas fueron probadas en las instalaciones de la Cayetano Heredia para ver si tienen un interés terapéutico. Entonces, de eso ha salido un trabajo que va hasta el aislamiento de los principios activos, de los productos que están en las plantas y que pueden ayudar a curar estas enfermedades. El sistema global evidentemente tiene temores a las plantas y especialmente a los psicotrópicos, ¿no es cierto? En consecuencia, en el caso de la Amazonía, para volver otra vez a la Amazonía, sería imposible no descartar el sistema de salud tradicional. En el caso de la Amazonía, el 50% de los tratamientos médicos, de tratamiento para la salud, viene de la medicina occidental farmacológica y el 50% son atendidos las necesidades médicas de salud por la medicina tradicional. Lo ideal sería que en un momento de los próximos años haya una complementación entre ambas, porque ambos sistemas tienen grandes valores. Si bien es cierto, la medicina científica farmacológica trata desnutrición, trata infecciones, tuberculosis, pero la medicina tradicional, a través de la ayahuasca y otras plantas, trata enfermedades psicosomáticas, enfermedades de la mente. Se calcula que el 70% de las enfermedades que padece el hombre en el siglo XXI son psicosomáticas. Por lo tanto, el uso de la ayahuasca y otras plantas rituales tiene un rol muy importante y quizás, como digo, en los próximos años va a ser un aporte extraordinario al tratamiento de las enfermedades de la mente. Hay la creencia que la planta es mejor que los químicos, que la naturaleza es lo mejor que hay, pero también hay plantas tóxicas, venenosas, ¿no? Por supuesto. ¿Conoces tú alguna que...? Hay una planta que es bien conocida para ser muy tóxica, que sirve para hacer venenos de flecha, que es el curare. Y este viene como planta tóxica, pero también como un excelente fármaco. ¿Para qué se usa? Se usa cuando tienes que hacer una operación quirúrgica. Tú abres la persona y tienes que relajar los músculos. Y el curare sirve a eso. Y se usa todavía para eso. Fue uno de los más grandes relajantes musculares a base del veneno de flechas. Entonces ves que una planta y su producto puede ser súper tóxico, matar a la gente, y del otro lado puede servir para aliviar problemas. Bueno, la ciencia es eso, ¿no? Puede servir para el mal y para el bien. Sobre la víbora y las serpientes se han tejido innumerables mitos. Vamos a conversar con el doctor Armando Yarleque, que es un investigador de serpientes y culebras por mucho tiempo. ¿Cómo reconoce uno si es que efectivamente uno está inoculado con veneno? Bueno, en realidad lo primero que hay que considerar acá es que hay dos grandes grupos de serpientes. Las boas y culebras, que no tienen veneno, y las víboras propiamente dichas. Las víboras inoculan dos dientes, que son dientes retráctiles que los mueven, los pueden incluso cerrar. Al cerrar la boca los dientes se van hacia arriba, y esto actúan como si fueran agujas hipodérmicas para introducir el veneno.
Entonces, en el momento de una mordedura quedan las dos huellas totalmente reconocibles de esos dos colmillos. En el caso de las boas o de las culebras que a veces muerden, se observan pequeños orificios similares a los que produce, por ejemplo, la mordedura de un perrito o de un gatito. Si es que alguien ha sido envenenado, hay antídotos y usted acá investiga esos antídotos en este laboratorio. Lo primero que hay que decirle a las personas que son mordidas por una serpiente verdadera, por una víbora verdadera, es que trate de calmarse y que más bien no se mueva. Mientras menos se mueva, menos posibilidades tiene que el veneno actúe porque hay más tiempo para aplicarle el antídoto, ¿no? ¿Cada serpiente, supongo, tiene un antídoto especial o es el mismo para...? Resulta que si uno tiene serpientes en su país, lo primero que tiene que hacer es conocer el contenido de los venenos de esa serpiente, porque varía. Efectivamente, si nosotros compráramos antídotos de Japón contra serpientes peruanas o de la India o de África, no tendrían ningún valor. Es más, del Centroamérica o de Norteamérica son venenos diferentes. Entonces, los estudios tienen que hacerse con las serpientes propias y los sueros con las serpientes propias. De otra manera, lo que estamos haciendo es haciendo una actividad comercial absolutamente indeseable, ¿no? El veneno de la serpiente no solamente es peligroso, puede ser beneficioso para... Hay una sustancia coagulante que se usa ya en medicina, ya está patentada en Estados Unidos y en Suiza. Hay una proteína antibacteriana que esperamos nosotros patentarla, es un antídoto natural. Y hay una sustancia que controla la presión arterial, que es un mal muy común y que también procede del veneno de una serpiente. Notan ustedes que no todo es negativo. El veneno de serpiente puede tener propiedades interesantes que son intensamente investigadas acá en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué tipo de investigaciones se están haciendo en este momento en la Universidad Peruana Cayetano Heredia? En realidad, nosotros como universidad recorremos todo el camino de la investigación. En primer lugar, tenemos expertos investigadores botánicos que se encargan de la identificación de la planta y trabajan de manera conjunta con antropólogos, van a las comunidades donde conversan con los miembros de esa comunidad de tal manera que les puedan decir para qué se utilizan algunas plantas. Una vez recogida esa información, regresan a los laboratorios donde identifican la planta desde el punto de vista botánico y luego al mismo tiempo trabajan con los químicos que se encargan de hacer la identificación de los principios activos de esas plantas. Básicamente se habla mucho acá sobre el uña de gato, la maca. ¿Qué otras hierbas hay? Tenemos una serie de plantas que tienen efecto medicinal, ¿no? El único problema es que muchas veces lo que nos falta es el siguiente paso ya. No solamente extraer el principio activo, probarlo a nivel de animales, probarlo en un cultivo de células, sino también hacer una suerte de ensayo clínico, ¿no? Con todo el rigor de un ensayo clínico para saber si esa sustancia realmente tiene el efecto y no hay efectos colaterales. Pero eso toma muchos años. Toma muchos años, pero es la manera seria como uno debe llevar un producto al mercado, ¿no?
Veo aquí una ratita muy simpática que hasta está haciendo un show, se está acicalando. Precisamente estos animalitos son los que se utilizan para hacer los diseños biológicos, para probar las sustancias. Pero creo que el profesor José Luis Macarlupú podría explicar en qué se están utilizando en este momento estos animales de laboratorio, ¿no? Las civilizaciones preincas conocían los secretos de muchas plantas, en especial aquellas que tenían que ver con la obesidad. Con el doctor José Luis Macarlupú vamos a conversar, por ejemplo, sobre la sacha inchi. ¿Qué cosa es esta planta sacha inchi? Sacha inchi es una planta que crece en nuestro país y que básicamente tiene un contenido rico en algunos compuestos como el omega 3, el omega 6, al igual que otro tipo de productos, ¿no? Son básicamente aceites. Nosotros, para poder probar el efecto de estos extractos, en este caso que contiene omega 3, probamos utilizando un modelo animal. En este caso utilizamos la rata de laboratorio, aquella rata blanca que se trabaja en los laboratorios de investigación. Para el caso de nuestro estudio hemos creado un modelo de obesidad, es decir, a estas ratas se les ha dado de comer un alimento que contiene muchas grasas. De esa manera nosotros hemos obtenido el modelo de una rata obesa. Estos animales han sido administrados crónicamente por un mes, 2 meses con el extracto rico en omega 3 y en todo ese periodo nosotros hemos ido estudiando a los animales, se han obtenido muestras de sangre para evaluar cómo están los lípidos en la sangre, ¿no? Se está obteniendo una caída importante de los lípidos en sangre en los animales súper obesos. Nosotros encontramos que dentro de la pared de los vasos sanguíneos, que es el lugar por donde circula la sangre, estos vasos sanguíneos generalmente en un individuo obeso cada vez se van engrosando cada vez más, básicamente de un residuo de consistencia lipídica. El sacha inchi lo que estaría haciendo el sacha inchi es tratar de reducir esa capa y ello generalmente se puede observar en un mejor flujo sanguíneo a ese nivel, ¿no? Los incas conocían al sacha inchi como el aceite para consumo natural, pero hoy en día este es tratado químicamente para descubrir sus propiedades, que son muchas. Sobre este tema vamos a conversar con la doctora Rosario Rojas, que ya hace bastante tiempo que estudias este producto. Relativamente, sí. Bueno, estamos trabajando la universidad con la empresa, gracias a proyectos financiados por el gobierno, en el cual se quiere aprovechar íntegramente la semilla del sacha inchi. Actualmente de la semilla se obtiene por expresión, por presión, un aceite rico en ácidos omega 3, que son muy beneficiosos para la salud. Luego de la extracción del aceite queda un residuo que es la llamada torta de sacha inchi. Que tiene un alto contenido de proteínas. Se calcula que en más de 50% es proteínas, que actualmente se desecha o se lo destina para el consumo de los animales, ¿no? Cerdos, pollos. Pero esta proteína, si se la extrae adecuadamente, puede ser usada para el desarrollo de productos en medicina, en cosmética y sobre todo como buenos suplementos alimenticios, ¿no? ¿Cómo separar los componentes químicos de estas plantas? Bueno, en la investigación fitoquímica hay una serie de etapas que hay que quemar, podemos decir así, para llegar a ese resultado de separar los componentes químicos. El trabajo se inicia con la planta seca y molida, que se extrae con solventes. Es como hacer una infusión. En ese extracto va usualmente la clorofila, entonces uno tiene una solución verdosa. Cada uno de estos extractos se sigue trabajando en el sentido de intentar separar los componentes que están presentes en cada uno de ellos.
Entonces, en el proceso de separación se va dando cuenta de la complejidad que hay en cada uno de esos extractos. O sea, en una hojita, por decir de coca, hay centenares de componentes químicos que eventualmente pueden separarse. Exacto. Y cada componente de esto ya hace una publicación. Uno nunca llega a conocer una planta completa. Uno va separando algunos compuestos y los va tratando de identificar químicamente. Uno puede dedicarse toda la vida a una planta y no la acaba de conocer, si es que quieres conocerla completamente. Conocerla significa saber cuáles son sus componentes químicos. Siempre hay alguno que queda por allí. Sí, por la concentración en la que está, o sea, por la cantidad que está teniendo, ¿no? Toda una vida unida a una planta y no terminas. Puedes estar así. El doctor Abraham Weidberg se graduó en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y luego hizo sus estudios de posgrado en Estados Unidos, en el campo de la biología celular. ¿Qué cosa es la cicatrización? ¿Cuál es el proceso normal, digamos, cuando no hay medicamento de por medio? Por ejemplo, hay células, fibroblastos, que tienen que migrar a la zona de la herida. Estos fibroblastos van a producir fibras. Estas fibras simplemente van a fortalecer la herida. Incluso también se contraen y ayudan a que la herida se vaya cerrando. La parte más superficial, o sea, el epitelio en sí, la epidermis va a ir creciendo y finalmente se cierra. Y cada vez se va fortaleciendo más. Entonces, cuando hablamos de plantas que tienen efecto cicatrizante, son plantas que aceleran el proceso. Uno de los problemas en el Perú es que en los mercados nos venden, hay veces, cualquier cosa. Yo trabajaba mucho con sangre de grado y en un momento me trajeron sangre de grado, pero yo ya conocía cuál era el principio activo, al menos el principio cicatrizante. Y simplemente buscaba ese alcaloide en la sangre de grado y no lo encontraba, lo cual para mí era un indicativo de que no era sangre de grado, probablemente era un látex rojo proveniente de otra planta. Entonces, lo importante también, o sea, no solamente la información que uno obtiene tradicionalmente, el hecho de validar que este producto natural realmente es interesante. Y lo otro es importante demostrar a qué se debe, o sea, cuál es el principio activo. Porque eso nos va a servir también para hacer control de calidad y ver si realmente lo que se está ofreciendo es realmente lo que dicen que es, ¿no? Porque podría no serlo. Los geólogos se han dedicado por siglos a buscar minerales con alto valor en el mercado mundial. Hoy en día son los botánicos, los taxónomos que están buscando tesoros mucho más valiosos en el Perú. Plantas desconocidas, plantas con propiedades increíbles. Y sobre este tema vamos a hablar con la doctora Jackie Albán, que es profesora de la Universidad San Marcos e investigadora del Museo de Historia Natural. Por ejemplo, en el norte, en la Sierra de la Libertad, los ponchos son teñidos de marrón. Usted dice que eso viene del nogal y los árboles
dan también colores naturales. Por supuesto, realmente hay una gran variedad de especies tintorias que en el Perú se vienen usando también desde épocas muy milenarias, y el nogal es una de las especies muy utilizadas en casi toda nuestra zona andina, ¿no? Para el teñido de los ponchos, ¿no? Y también propiedades curativas, alucinógenas. Claro, el nogal mismo, por ejemplo, tiene propiedades que tienen que ver con las afecciones bronquiales, ¿no? Otra especie tintoria es la genipa americana, que viene a ser el huito, un fruto negro de una rubiácea, muy ampliamente utilizada en todo el contexto de la Amazonía peruana. Es utilizada tanto como tinte para la tinción de cabello, y también usted cuando va a ver en las fotos, muchos de ellos que se tiñen todo el cuerpo o tiñen a los niños de manera completa, lo usan precisamente para protegerse de la picadura de los insectos. Y respecto a las enfermedades, son conocidas pues la quinina. Desde el año 2004 empecé a hacer muchas expediciones a lo largo del país buscando el árbol de la quina, ¿no? En los diferentes ámbitos y las diferentes especies, ¿no? Entonces, esto me permite ahora decirles a ustedes de que realmente de las probablemente 13 a 15 especies que teníamos registrados para el Perú, ahora podemos decir que tenemos 19 especies del género Cinchona, de las 23 que tenemos en el mundo. Y también hay, escucho, no conozco, las plantas abortivas, ¿es cierto eso? Claro que sí, porque ellas lo usan. Hay un conocimiento de la mujer en torno a las plantas abortivas y propiamente dicho anticonceptivas. ¿Y conoce usted alguna? Claro que sí. Los piripiri, por ejemplo, es uno de ellos, que son los grupos de Cyperus, del género Cyperus. Amigos, hemos visto cómo en este lugar, el Museo de Historia Natural, se está investigando las plantas del Perú, redescubriéndolas porque los antiguos peruanos ya las conocían, y de esta manera los extranjeros, los científicos extranjeros vienen a nuestro país para conocer mejor, y hay cooperación muy intensa con el Perú, y la humanidad se está beneficiando entonces de lo que descubrieron nuestros antepasados. Este es el San Pedro. El doctor Víctor Reina ha estudiado la eficacia de las mesas de San Pedro en la curación de los pacientes, especialmente en el norte del Perú. Las plantas medicinales, el curanderismo, es decir, una serie de tratamientos antes considerados poco menos que signo de incultura, ha llegado a los laboratorios, y no solamente a los laboratorios convencionales, sino al del doctor Víctor Reina, doctor en fitoquímica de la Universidad de París. El estudio fitoquímico de plantas te lleva a tratar con los especialistas, que son curanderos. Entonces, nuestra formación científica justamente nos forman para darnos cuenta de la verdad. Y cuando está y conversa con estas personas, se da cuenta que ellos saben incluso mucho más de lo que aparentan. Ahora, tú también has estudiado San Pedro, la mesa. Las mesas con San Pedro. ¿Qué cosa es el San Pedro? El cactus San Pedro es una planta, una cactácea que crece en todo el Perú, ¿no? Costa y sierra, ¿no? Hasta 2000 metros más o menos, ¿no? Es un cactus cilíndrico con estrías, ¿no? Y que lo usaban desde la época de Chavín, ¿no? Tiene como 4000 años de antigüedad, su uso ya en medicina, porque el uso principal es en mesas, en sesiones nocturnas en que se toma la bebida hecha con esa planta. Hay tres funciones de una mesa con San Pedro, ¿no? El primero es por salud, por cuestiones de trabajo, y por familia o por amor. Y la gente va a ver por las tres cosas, o sea, va por una o por dos. Y eso tal vez hizo que el cuerpo médico o la gente involucrada poco se confundiera, porque como mucha gente va, por ejemplo, hasta por un juicio,
quiere ver que si su juicio va a ganarse, por ejemplo, que tiene que ver por trabajo, digamos, ¿no? O va a postular a la universidad y quieren que lo florezcan para que ingrese el alumno a la universidad que no tenga. Entonces, la gente dice, esto no son supercherías. Y se olvidan de que ven las tres cosas, ¿no? Y hay una parte en que ven salud y que ven todo tipo de enfermedades, ¿no? Todo tipo de enfermedades. Ahora, los químicos convencionales deben criticarte por dedicarte a una cosa un poco, ¿o no? No, porque yo cuando hablo de química con ellos hablo de química. Porque yo cuando hago mis tesis de química son de fitoquímica, ¿no? Y yo cuando hablo de medicina tradicional hablo en otros ambientes. La medicina natural empezó en el campo. Luego los científicos, los fitoquímicos, se dedicaron a separar los componentes activos de esas plantas. Y estamos ahora en el gran hospital Rebagliati de Salud, donde la doctora Marta Villar ha acumulado una experiencia muy grande en este campo. Doctora, finalmente, ¿los productos naturales dan o no resultados después de comprobarlo? Bueno, le cuento que hace más o menos unos 12 años atrás nos hacíamos la misma pregunta. El Seguro Social creó un instituto de medicina tradicional en la zona de Iquitos. Se comenzó a estudiar, por ejemplo, la uña de gato. Ahí se pudo verificar el efecto antiinflamatorio que ya nuestra población, sobre todo la zona de las comunidades nativas del centro, los Ashanincas, nos decían que tenía. En el Seguro Social, después de más o menos unos 4 o 5 años que se creó el Instituto de Medicina Tradicional, se crea un programa que es el Programa Nacional de Medicina Complementaria y se hace una evaluación después de 2 años para ver si realmente estos métodos alternativos o la medicina natural era válida o no para la seguridad social. ¿Funciona? Entonces, para esta evaluación que se hace a través de un estudio de costo-efectividad que lo hizo la Organización Panamericana de la Salud junto con la Organización Mundial de la Salud, tuvo como resultado que para las 9 patologías que se estudiaron, la medicina complementaria era más costo efectiva que la medicina convencional, medicina complementaria. O sea, daba buenos resultados comparados con los costos. Así es por un lado tan efectiva como la medicina convencional para estas patologías que estudiamos, pero además es más cómoda, más barata. Toda planta medicinal tiene efectos secundarios. A veces también tiene reacciones adversas u otras veces tiene interacciones con medicamentos o con las mismas plantas. Por eso es importante estudiarlas. Pero los efectos adversos que tienen las plantas en relación a los medicamentos son menores. También hay que saberlo usar, porque hay plantas medicinales, por ejemplo, una planta muy utilizada en la zona alta es la guamanripa, que normalmente debe utilizarse o la gente lo utiliza para la tos, ¿no? Y ellos utilizan generalmente de 5 a 7 días, pero cuando entra el comercio y la gente que es un poco, diríamos, inescrupulosa con el uso de las plantas medicinales, lo recomienda para la tos, pero la tos puede ser aguda o puede ser crónica. Entonces hay pacientes que no conocen toda esta parte del mecanismo de una planta y lo usan por más de 2 o 3 semanas. Puede producir estrechamiento de la arteria hepática, o sea, disminución del riego sanguíneo hacia el hígado. Eso nos lleva a tener problemas de cirrosis a largo tiempo. Entonces es importante por eso seguir estudiando las plantas medicinales, tanto por este aspecto, porque debemos saber usarlo correctamente, y también porque es una fuente de riqueza enorme para poder nosotros vender nuestra propia medicina tradicional. Exportar estos productos en lugar de minerales que a veces causan problemas. Así es.
Los científicos modernos identifican los componentes moleculares de las sustancias con propiedades curativas. Estos componentes son replicados en laboratorios para generar fármacos modernos. De modo que el conocimiento tradicional, los componentes moleculares de las plantas pueden servir como fuente de riqueza para el país por la exportación a los mercados internacionales. Los científicos también han sido capaces de identificar efectos secundarios negativos para los que los usan en forma no controlada. Eso permite tratar de evitar que los pobladores usen sustancias que le hacen daño en forma desmedida. Asimismo, los laboratorios hacen posible un control de calidad que evitan que charlatanes puedan utilizar el conocimiento tradicional para hacer daño a la población. Y esto también es una contribución de los científicos peruanos a la salud de la población mundial.